muchas gracias por asistir a esta presentación, a conocer de primera mano nuestra obra invitada, Adoración de los Reyes Magos, de José Garnelo y Alda, cedida temporalmente por la familia Cabello de Alba Portero, a quienes agradecemos su generoso gesto para que todos podamos admirarla durante esta Navidad y Año Nuevo. Con el acto de hoy queremos recuperar la tradición de la obra invitada, de modo que podamos contemplar en el Museo Garnelo obras pertenecientes a particulares o otras instituciones con las que mantenemos excelentes relaciones. El museo debe ser un cuerpo vivo, dinámico, no un mero receptáculo donde se exhiben cuadros. Así que es nuestro propósito potenciar las actividades de investigación, de difusión y de divulgación de la obra de Garnelo y de la cultura de su época. Sirva este acto para que nuestros responsables públicos tomen plena conciencia del enorme poder que para un pueblo representan sus activos culturales. Ahora mismo, en estos días, tenemos al Cristo de Zacatecas en el Museo del Prado, en la exposición internacional Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España. La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque está presente en el Instituto Cervantes en la exposición internacional Libros y Autores en el Virreinato del Perú. Y es, después de la Biblioteca Nacional, la institución que cede más obras. Por si esto fuera poco, hace unos días se presentó en la cadena pública francesa France Télévisions un documental con guión de la historiadora Danielle Joanna que comenta 10 visiones artísticas de Aspasia. En estas visiones aparecen obras procedentes del Gran Palais de Versalles, de la Biblioteca del Senado en París, de los museos vaticanos. Hay obras de Delacroix, de Dante Gabriel Rossetti, de Alma Tadema, y también en esta rigurosa antología está nuestro José Garnelo, con su inmortal Aspasia y Pericles, codeándose con los mejores en la cadena emblemática de la cultura en Francia. Hay que decir que este triunfo lo hemos conseguido gracias a los buenos oficios de Fidel Romero López, nuestro vicepresidente, quien, haciendo gala de su proverbial eficacia, ha colaborado activamente con la cadena francesa. Todo esto que digo no es grano de anís. Estamos hablando de acontecimientos culturales de primer orden, en instituciones de acrisolada solvencia. Así que invertir en cultura, cuidar nuestro patrimonio, apoyar a nuestros mecenas es rentable. Y además, con la mejor de las rentas, el prestigio. Y dicho esto, para presentar nuestra obra invitada contamos nada menos que con el profesor Miguel Carlos Clemenson, el mejor especialista, el más acreditado estudioso de la obra de Garnelo. Nuestro querido, recordado Manuel Cabello de Alba, que está aquí con nosotros. Siempre decía que Clemenson fue el primero en reclamar un museo para Garnelo, en una conferencia que impartió en Montilla en 1986. Miguel pidió el museo y Manuel, dejándose su vida en ello, lo hizo posible. Le ofreció a Montilla esta joya de la cultura que a todos nos llena de legítimo orgullo. Miguel Carlos es doctor en Historia del Arte por la Complutense, graduado en Artes Aplicadas, director desde hace casi 30 años de la Escuela de Arte Mateo Inurria. Ha sido durante muchos cursos profesor asociado de la Facultad de Filosofía en Córdoba, profesor del programa de estudios hispánicos que acoge alumnos de universidades europeas y americanas, es coordinador de exposiciones de la Sala Mateo Inurria, donde ha organizado más de 150 exposiciones, con sus catálogos correspondientes, comisario de exposiciones de prestigio como Córdoba Luciente y coordinador de varios catálogos artísticos que tienen como leitmotiv al grupo Cántico, el último publicado este año y dedicado al genial Ginés Liébana, que es este libro. Ha escrito muchos libros, pero a nosotros nos interesa recordar aquí El mundo clásico en José Garnelo y Alda, publicado en 1985, libro fundamental
con el que se inician los estudios contemporáneos de Garnelo. Miguel Carlos Clemenson, que es académico correspondiente por Villa del Río y por Córdoba en la Real Academia de Córdoba, es para nosotros, ante todo, un buen amigo de Garnelo. Forma parte desde su creación del Consejo de Dirección del Museo y ha contribuido generosamente en todos estos años y lo sigue haciendo para que esta institución brille con luz propia. Así que, sin más, le paso la palabra a Miguel Carlos Clemenson. Gracias. Buenas tardes, José Antonio. Tus cariñosas palabras me dejan un poco perplejo, pero, en fin, agradecido siempre a los amigos, el de Justicia y, desde luego, a Montilla entera, al pueblo de Montilla, que desde hace décadas pues siempre me ha acogido con especial cariño y me siento como en casa. Cuando vengo a Montilla, ciertamente, pues me encuentro muy complacido y muy querido por todos los amigos del Museo Garnelo y por los propios montillanos, que son mis amigos también. Se me planteó hablar de este cuadro de José Garnelo e iniciar esta serie de la obra invitada, que me parece una iniciativa magnífica para incorporar al museo obras provenientes de otras instituciones que ciertamente pudieran ser dificultosas de visualizar y que a través de esta iniciativa pues pueden quedar incorporados a esta, la casa de José Garnelo, que por fin tiene un museo monográfico dedicado a su persona y que gracias a esta iniciativa pues tendremos ocasión de ver obras distantes, obras que no se pueden visitar de una manera fácil, y me parece una iniciativa pues encomiable por parte del propio Museo Garnelo de Montilla. Se abre la serie con esta magnífica composición realizada por José Garnelo, yo creo que en torno al año 1923. Estábamos debatiendo la fecha en la que se inicia la actividad de José Garnelo en relación con las tareas de restauración del camarín de la Virgen de las Angustias en Granada. Es cierto que su hermano Manuel, como ahora veremos, tuvo un importantísimo protagonismo. Manuel Garnelo Alda era profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Granada y tras el incendio acaecido en el año 1916, un incendio que asoló esa basílica y que el camarín de la Virgen de las Angustias fue pues especialmente destruido por el fuego, hubo un cortocircuito que dejó además sin luz a gran parte de Granada en aquellas fechas y que provocó finalmente pues ese fatídico incendio que arruinó pues una de las piezas, uno de los entornos artísticos pues más importantes de la ciudad de Granada. En el año 17 Manuel Garnelo y Alda escribe un artículo en la prensa pues manifestando que hay que acometer pues las tareas de restauración del camarín cuanto antes y que es posible pues restituir y dejar el camarín pues recuperado y en un estado digno con respecto a pues la fisonomía que había tenido siglos atrás, ¿no? Y finalmente pues la hermandad le encarga a Manuel Garnelo que se ocupe de las tareas de restauración del camarín. Manuel Garnelo pues se va a ocupar desde el año 1919 hasta el año 1922. En el año 1922 finalmente pues es devuelta la imagen de la Virgen de las Angustias, que se había salvado de manera milagrosa, y de hecho hay aquí una composición que ahora veremos que contempla pues ese episodio de la
puesta a buen recaudo de la imagen de la patrona, que estuvo en la Catedral de Granada hasta el año 22, en que fue finalmente ya restituida a su emplazamiento original. En el año 22 se culminan las tareas, pues, de restitución de lo que es el edificio. Hubo importantes intervenciones que hacer, pues incluso en el cimentaje de la propia basílica, que uno de sus muros recae al río y que hubo que cimentar convenientemente, pues, para evitar todo posible peligro de cara al futuro. Y las labores que realizó Manuel fueron fundamentalmente, pues, toda la restitución de los mármoles, de la obra de carpintería, las yeserías, en fin, una importante labor que fue merecedora de una tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 22 en la especialidad de artes decorativas. Y su hermano, José Garnelo, que ya, como ahora veremos, volaba muy alto en tareas de restauración mural, ya gozaba de un prestigio reconocido en todo el país porque había cometido obras importantísimas dentro de esa especialidad. Sin duda que fue llamado por Manuel. Manuel sabía que nadie mejor que su hermano José para intervenir en la rehabilitación, en la recuperación de esas magníficas pinturas, y aunque hubo algunos ayudantes que estuvieron interviniendo en esas tareas de restauración pictórica también entre el año 19 y el año 22, hasta el año 22 las tareas fueron fundamentalmente, pues, arquitectónicas y en lo referente, pues, a la rehabilitación del edificio y de las yeserías, toda la obra de carpintería de lo blanco. Y finalmente, en el año 22, pues, en el año 23, perdón, decidieron acometer ya también las tareas de recuperación de las pinturas, que habían quedado, pues, muy deterioradas, ahumadas, ennegrecidas por el fuego, muy deterioradas también por efecto de la incidencia del agua, porque las cubiertas, pues, habían estado en mal estado durante todo este tiempo, desde que tuvo lugar el incendio hasta su restitución en el año 22, y por otra parte también, para apagar el fuego, pues hubieron de mojar las pinturas. En fin, en el año 23, cuando José Garnelo se encarga de las labores de restauración, de dirigir esas labores de restauración, las pinturas todavía, pues, estaban en bastante mal estado de conservación. Y tiene que hacer una labor encomiable, una labor muy importante y minuciosa, como era habitual en el propio José Garnelo. Y este cuadro, el cuadro que hoy venimos a comentar, viene a ser, pues, una especie de ejercicio, de estudio en profundidad, como gustaba cometer José Garnelo, para la posterior tarea de rehabilitación y de recuperación de la pintura homónimo en cuanto al título, existente en el Camarín de la Virgen de las Angustias. Una composición de gran tamaño, con mayor complejidad de figuras, pero José Garnelo, como venía siendo habitual, aquí tenemos buenos ejemplos de ello, por ejemplo, pues, los estudios preparatorios para la bóveda del salón de baile del Casón del Buen Retiro, que también pues, se ocupó Garnelo de restaurar durante bastantes años, y se conservan numerosas acuarelas de su mano para estudiar previamente cuáles eran las intervenciones que había que acometer en la obra original. Esa manera de actuar, esa pauta de acción, pues la encontramos una y otra vez dispuesta como mecánica de trabajo en la iniciativa del propio pintor. Yo aquí he preparado en la intervención de hoy, no me quiero ceñir exclusivamente a la obra que vamos a comentar, y me gustaría hacer un recorrido por la producción religiosa dentro de la producción del propio José Garnelo. Así que me vais a permitir, voy a
Bien. La primera idea que quiero sacar a colación es que José Garnelo fue un ferviente católico. Él, a lo largo de su producción, desarrolló ampliamente este tipo de temáticas. Bien, por otra parte, en una cronología como la que le tocó vivir a José Garnelo, pues la temática religiosa tenía un importante protagonismo. Quizá hoy no lo tenga tanto en la dinámica plástica de los artistas, pero en el periodo de entre siglos, la Iglesia, el poder religioso, pues tenía un importante protagonismo en el contexto social, y Garnelo, sin duda que se vio abocado a atender pues ese requerimiento que desde el punto de vista social se planteaba, desarrollando pues gran número de temáticas dentro de este contenido. Bueno, aquí tenemos una imagen de Garnelo. He querido significar dentro de la biografía de Garnelo pues esta condición de inquieto itinerante por los distintos rincones de España. Aquí lo vemos pues con su bolsa colgada al hombro y con sus prismáticos, porque él era integrante de la Sociedad Española de Excursiones. Él tuvo una importante actividad dentro de la dinámica editorial en relación con el arte, fundó la revista Por el Arte, como todos sabéis, y allí pues tuvo un importante protagonismo en la defensa del patrimonio artístico español. Y creo que como homenaje a esa faceta de Garnelo, pues valga esta imagen donde se nos muestra en esta disposición pues de incansable viajero por los pueblos de España. Bien, decía que dentro de la producción de José Garnelo, uno de los primeros ejemplos que encontramos es en su propia fase formativa en Sevilla. Él, después de acabar el bachillerato en Cabra, en el Instituto Aguilar y Eslava, pues se marcha a Sevilla, y allí, en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, pues tiene ocasión de realizar obras ya tan maduras como esta que tenéis en imagen, el Anacoreta, que corresponde precisamente a esta etapa sevillana. Otra obra, sin duda conocida por todos los montillanos, es esta Inmaculada, realizada en óleo sobre yeso, que preside el pequeño altar de la capilla funeraria de la familia Garnelo, pues en la cripta de la parroquia de Santiago de Montilla. Es una obra también de juventud del año 1891 que demuestra manifiestamente pues las potencialidades que tenía el artista pues desde fechas tempranas de su biografía, ¿no? Esto no corresponde a un joven de 21 años, que sería pues la edad que tendría Garnelo cuando realizó esta obra. Esta otra, también del año 1895, es la Asunción, que luego regalaría al instituto en el que realizó el bachillerato. Una obra también reveladora pues de las potencialidades del artista pues con tan pocos años, ¿no? Otra obra fundamental dentro de la carrera de José Garnelo es La Salve en la Gruta de Lourdes, una obra que realiza en el año 1897 y que luego el Museo del Prado adquiriría después del éxito obtenido en París tras la exhibición de esta composición. Una composición de gran tamaño que actualmente se encuentra en la Diputación de Zamora, pero que pertenece a los fondos del Museo del Prado. En el año 1900, o sea, 3 años después de realizar esta obra, va a obtener por oposición la cátedra de dibujo del antiguo y ropajes, lo cual le va a permitir integrarse ya de lleno en la vida madrileña,
la metrópoli y estar pues al tanto de lo que se va cociendo desde el punto de vista artístico pues en la capital de España. Otra obra también muy importante dentro de la producción de José Garnelo, que por fortuna y después de los enormes esfuerzos desplegados por parte de la dirección del Museo Garnelo, tenemos la suerte de contar con ella en el propio Museo Garnelo de Montilla, es Jesús, manantial de amor, una obra del año 1901, también dentro de esta temática religiosa, imbuida pues del espíritu de los nazarenos y de los prerrafaelistas, que fue merecedora también en esa Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1901, fue merecedora de consideración y honores de primera medalla, que luego finalmente en el año 1915 pues fue reconocida como primera medalla a todos los efectos. Una obra pues de una religiosidad extrema, que viene a hablarnos pues de ese sentimiento profundo con que José Garnelo vivía pues el sentimiento religioso. Bueno, en el año 1902 tiene ocasión ya de colaborar en una importante obra dentro de la pintura mural, que es la decoración del palacete de la infanta Isabel en la calle Quintana, en Madrid, y colabora allí con Mariano Benlliure y con Emilio Sala. O sea, tenemos ya una terna de grandes autores entre los que se encuentra José Garnelo, y precisamente a Garnelo actuando dentro de esta especialidad de la pintura mural. Por tanto, es la segunda ocasión en la que Garnelo interviene en esta especialidad, porque la primera ocasión, sin duda, es la capilla del Asilo de los Dolores en Montilla, aquí anexa al propio Museo Garnelo, que bueno, pues he tenido ocasión de comprobar pues la magnífica restauración que ha realizado María José Sánchez, a quien felicito aquí personalmente por su importante labor en pro de la recuperación de esta importante obra de Garnelo. Tenemos aquí el primer ejemplo en pintura mural de José Garnelo y por tanto viene a enriquecer cualitativamente y cuantitativamente pues, los fondos del Museo Garnelo de Montilla. Bien, en el año 1903 interviene realizando otra composición de carácter religioso. Este es el boceto para el manto de la Virgen del Pilar de Zaragoza, del cual, bueno, que se encuentra presente también en el Museo Garnelo. Aquí tenemos la imagen de la Virgen del Pilar con el manto y un detalle en el que pues podemos comprobar los motivos compositivos que configuran la intervención de Garnelo en esta obra también muy representativa, pues dentro de la temática religiosa y dentro del contexto de las artes, dentro de la pintura religiosa pues a nivel nacional, ¿no? La Virgen del Pilar es uno de los referentes de España a este respecto. Otra obra también dentro de este capítulo, de este argumento religioso dentro de la producción de Garnelo, es San Francisco de Asís velado por un ángel, una obra del año 1906, también una obra henchida de espiritualidad, pues imbuida de esta espiritualidad que tanto los prerrafaelistas como los nazarenos en el último tercio del siglo XIX desarrollan en otros países europeos, y que José Garnelo, que era un inquieto viajero, conocedor de todas las corrientes pues de la época, pues da desarrollo por medio de esta magnífica composición que hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia, porque fue donada por el artista a esta institución en el año 40. Una composición que todos los montillanos conocéis
perfectamente. Se trata del Milagro de San Francisco Solano en la cuesta del barrio de las Tenerías, una obra del año 1910, realizada por José Garnelo, pues en contraprestación a las deferencias que el Obispado de Córdoba tuvo a la hora de permitirles construir el panteón familiar pues en la cripta de la parroquia de Santiago. Esta fue pues como una especie de contraprestación a la que se comprometió el artista, una obra de gran tamaño, magnífica en su composición en cuanto a la consideración del paisaje. Aquí digamos que se fusionan distintas consideraciones temáticas, un paisaje magnífico y luego pues la consideración del hecho religioso también con el gusto exquisito con que José Garnelo solía acometer pues este tipo de composiciones. Su hermano Manuel también igualmente se comprometió con el obispado pues para disponer un grupo escultórico representando a San José en el altar existente en la capilla de la Inmaculada, pero no llegó a realizar estas labores porque otras tareas de restitución de cubiertas y de recuperación de yeserías en el edificio pues vinieron a sustituir esta labor comprometida con el propio obispado anteriormente. Bien, en el año 12 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como académico numerario, versando su discurso de entrada sobre el dibujo de memoria, un aspecto que venía a significar pues el importante compromiso que José Garnelo tenía con respecto a la pedagogía y a los sistemas de formación de los nuevos artistas en las escuelas de arte. Del año 1913, hacia esa fecha, es su composición Santuario Ibérico, otra obra también imbuida de un sentido religioso, aunque sea pues una religión, digamos, aborigen y ancestral dentro de la península ibérica. Aparece pues la sacerdotisa de Elche, que fue el motivo de inspiración de esta sacerdotisa que vino a representar José Garnelo en esta obra. Y bueno, pues el interior de un templo que bueno, es una excusa para realizar pues un interesante estudio de luces, ¿no? Ese contraluz que aparece al fondo y luego las luces que se localizan, las luces artificiales que se localizan en los primeros planos, pues vienen a significar que ciertamente la luz es aquí el verdadero leitmotiv de la composición. También esta obra pues fue donada por el artista en el año 1940 al Museo de Bellas Artes de Valencia. En el año 1914 pues va a intervenir abiertamente ya y de una manera decidida en otra importante composición mural. Esta es La Gloria con el Padre Eterno, un estudio preparatorio que viene a marcar la pauta de trabajo que abordaba José Garnelo, como antes decía, y que nos viene a constituir pues un antecedente de lo que luego hará con el cuadro objeto de consideración por nuestra parte. Garnelo estudiaba minuciosamente cada una de sus intervenciones murales y por medio de estos bocetos, que a veces, como digo, tenían consideración de auténticas obras definitivas a todos los efectos, pues venía a asegurar qué es lo que luego debía de abordar en la composición definitiva a gran tamaño. Las composiciones murales tienen esa dificultad, ¿no? que siempre hay que trabajar a una escala pues desmesuradamente grande y hay que tener muy seguro pues las pautas de intervención para no incurrir en errores indeseables, ¿no? En agosto del año 13 él escribe en la página editorial de la revista Por el Arte, que él funda en el año 12, pues un artículo sobre las pinturas de San Francisco el Grande, lamentándose del estado de deterioro en que se encuentran estas composiciones murales del coro y bueno, pues haciendo un exhaustivo análisis de
las medidas que habría que introducir para la recuperación de las pinturas. Aquel texto, aquel escrito que abría el número de agosto de 1913 de la revista Por el Arte le sirvió para que pues abiertamente le encargaran el proyecto de restitución y de recuperación de esas composiciones murales. Él acomete las tareas de restitución de unas composiciones que habían realizado años atrás sus propios maestros, Carlos Luis de Rivera y Castro Plasencia, que habían sido profesores del propio Garnelo en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, en la Academia de San Fernando, cuando él era estudiante. Él también había asistido como alumno a los estudios particulares de estos autores y tenía pues un especial afecto a ambos maestros, ¿no? Entonces él acomete las tareas de rehabilitación de la parte inferior de esta imagen que estáis viendo, ahí en la parte del coro, pues la parte más baja es donde se representa el tránsito de San Francisco de Asís, la muerte y tránsito de San Francisco de Asís. La parte superior estaba muy deteriorada por causa de las filtraciones. Las filtraciones habían pues desprendido grandes superficies de yeso, y él pues plantea una nueva composición que es el Padre Eterno rodeado de ángeles para restituir esa zona de la cubierta y que quede pues con una concreción final pues acorde a los requerimientos programáticos que pues esta zona del templo requiere. En el año 17 es esta composición, este detalle del Padre Eterno que se encuentra actualmente en el Museo de San Telmo de San Sebastián. Entre el año 20 y el año 26 interviene en la restauración de las pinturas al fresco de los techos del salón de baile del Casón del Buen Retiro. Esta composición era original de Luca Giordano, que era conocido con el sobrenombre de Fa Presto, debido a lo rápido que trabajaba. O sea, antes de que se le hubiera encargado el proyecto, en poco tiempo pues estaba resuelto. Era una persona que tenía una dinámica de trabajo pues ciertamente de una rapidez extrema. Él realiza para las tareas de restitución de esta inmensa bóveda pues numerosos apuntes como este que veis en imagen, un apunte al óleo, o estas otras acuarelas donde estudia pues partes de la bóveda que se habían perdido y que él pues por medio de estas composiciones, por medio de estos estudios previos, pues analiza concienzudamente para que luego las tareas de restitución y de recuperación, de restauración en suma, pues sean acometidas con las máximas garantías. Aquí tenéis un detalle de la musa Galiope y aquí de la musa Talía, que viene a significar, viene a ejemplarizar pues una secuencia paralela, idéntica a la que luego acometería pues para la tarea de recuperación de la Epifanía del camarín de la Virgen de las Angustias de Granada. Lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí ya finalmente. Aquí tenemos un detalle de la Basílica de la Virgen de las Angustias, donde se encuentra el camarín. Bueno, ya hemos comentado que en el año 16 tuvo lugar ese importante incendio que destrozó de una manera pues bastante importante en distintas partes tanto el edificio como pues todas las obras artísticas que atesoraba este interior arquitectónico, que ciertamente era muy importante. La traza del edificio le había dado Juan de Mena, Francisco Hurtado Izquierdo, nuestro vecino de Priego, pues había hecho importantes aportaciones en el año 1712, concretamente pues había planteado, para abaratar los costes de la concreción de los espacios interiores, pues sustituir las columnas de mármol por columnas de madera convenientemente policromadas,
Y luego, a partir del año 1730, gracias a las labores de mecenazgo que introdujo Juan de Lizana, pues la obra pudo concluirse y finalmente se consiguió conformar pues uno de los conjuntos más importantes del barroco decorativo de España, ¿no? A partir de la finalización de las tareas de construcción de la basílica y del camarín, una vez concluidos los capítulos arquitectónicos y escultóricos, pues fue el momento de acometer las partidas de ornato pictórico. A este respecto es muy importante el paso de Antonio Palomino, ayudado de José Risueño, por Granada. Ellos fueron allí a realizar composiciones decorativas, composiciones murales en el Sancta Sanctorum de la Cartuja de Granada, y esa presencia de Antonio Palomino y de José Risueño en Granada, pues digamos que activó la concreción de una escuela de muralistas locales en la que se formaría Josep Hidalgo y Juan de Medina, que fueron los autores de las composiciones pictóricas que ornamentaron el camarín de la Virgen de las Angustias. Allí, ahora veremos algunas de ellas, las tengo en pequeño tamaño. Bueno, aquí tenéis una imagen de Manuel Garnelo, que, como antes he comentado, tuvo un importante protagonismo en las tareas de restitución pues de todos esos interiores arquitectónicos, los detalles escultóricos, la rehabilitación y recuperación de las esculturas. Este es un retrato de su hermano José Garnelo, que posiblemente pues coincida con la fecha que estamos considerando, o quizás sea de unos años anterior. Y aquí tenéis pues algunas imágenes del interior del camarín. Ahí en la parte central de la imagen aparece el retrato del mecenas de Juan de Lizana, que fue quien costeó a su cuenta pues con todas con el coste de las importantes obras que se realizaron para ultimar este magno proyecto del barroco decorativo español. Bueno, tanto Josep Hidalgo como Juan de Medina realizaron entre el año 1939 y el año 1739 y 1742 todas estas composiciones. Esta es la presentación de Jesús en el templo, la coronación de espinas, la crucifixión. Luego hubo algunas partes del camarín fueron irrecuperables y se acometieron pinturas de nuevo cuño realizadas pues por artistas contemporáneos. Esta concretamente fue la coronación de la Virgen. La coronación de la Virgen tuvo lugar el 20 de septiembre de 1913, 3 años después tuvo lugar el incendio. Esto es una obra de Eduardo Sánchez Solá, que era también profesor y compañero de Manuel Garnelo y Alda en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, y era un importante pintor, y realizó esta composición que vino a emplazarse también en el camarín, pues en el lugar de otras composiciones que habían sido quemadas por el fuego y que eran prácticamente irrecuperables. Esta otra composición, también de Eduardo Sánchez Solá, viene a representar pues la extracción de la imagen de la Virgen de las Angustias pues del camarín por parte de los fieles que, aun a riesgo de sus propias vidas, pues consiguieron extraer la imagen de la Virgen, que se salvó milagrosamente, y Sánchez Solá realizó esta representación que pasó a formar parte pues del repertorio iconográfico del propio camarín. En mayo de 1922 se entronizó a la patrona en su camarín, ya restaurado, y al respecto de la presencia de José Garnelo en las tareas de restauración del camarín de la Virgen de las Angustias, hay documentadas pues 2 visitas de José Garnelo, una
en el año 1919, entre el 21 y el 25 de marzo de 1919, y en abril de 1922, junto a algunos alumnos de la Escuela Superior de Madrid, discípulos suyos que le acompañaron en esta visita al camarín. Sin duda que él estaba al tanto de las tareas de rehabilitación que estaba realizando su hermano, y en estas dos fechas que detallo, pues está documentada la visita de José Garnelo. A partir del año 23, una vez ya que se ultimaron las tareas de recuperación pues del edificio y de toda la obra escultórica y de mobiliario y de ornato del camarín, fue cuando iniciaron las tareas de restauración de las pinturas, y por tanto la presencia de José Garnelo, la intervención de José Garnelo, hay que fijarla en torno a estas fechas, del año 1923 en adelante. Bien, aquí tenéis el estudio previo, la Epifanía, objeto de consideración como obra invitada en este caso, una obra magnífica, hecha con la soltura que era habitual en las composiciones de Garnelo, pero de fecha más avanzada. O sea, esta obra supone una especie de anticipación de los derroteros que irá tomando Garnelo con respecto a su estilo años atrás, y por tanto pues un proverbial adelanto pues de la soltura con que Garnelo pues desarrollaría las composiciones de la última fase de su producción. Se trata de un estudio minucioso, de un estudio además concienzudo, porque seguramente la obra original, la Epifanía, obra de Josep Hidalgo, pues habría quedado dañada como consecuencia del incendio y como consecuencia también pues de la acción de las aguas, y posiblemente se hubiesen perdido importantes superficies de la pintura. Aquí no se trata de una obra de recuperación sin más, sino de restitución de partes, sin duda, perdidas de la obra. Quiero llamar la atención también del fondo de esta obra, que recuerda. Garnelo fue, como todos sabéis, nombrado subdirector del Museo del Prado y director de la sección de restauración pictórica. Él se ocupó pues de restaurar, de dirigir las tareas de restauración de las obras más importantes del Prado. Aquí el fondo le encuentro ciertos parecidos en cuanto al esquema compositivo con la Bacanal de los Andrianos de Tiziano. Esa colina y esa mancha del mar recuerda el contexto de fondo de esa obra de Tiziano, que se encuentra en el Museo del Prado, e incluso la proyección de las sombras sobre los personajes, el hecho de aparecer los primeros planos más iluminados y luego diluyéndose en los contornos y las propias formas de las figuras a medida que profundizamos en la composición, también es deudor pues de esa Bacanal de los Andrianos que sin duda que Garnelo conocía en profundidad, que admiraría y que posiblemente pues alguna labor de restauración acometería en relación con esta composición, que por cierto yo creo que últimamente se han pasado con las tareas de limpieza, porque está hoy últimamente en las últimas visitas al Prado pues compruebo que las tareas de limpieza alcanzan unos niveles que yo me atrevería a llamar de un tanto alarmantes, ¿no? Bueno, y ahí lo dejo. Bueno, aquí tenemos la obra de Garnelo, una vez ya restaurada, la obra de Josep Hidalgo. Ya veis que las similitudes son numerosas. Quiero llamar la atención, el rostro de María
El rostro de María guarda una similitud muy importante con otra obra existente aquí, en el Museo Garnelo. La dama que aparece en el cuadro El Pedagogo, pues es la misma modelo que aparece aquí representada. O sea que, sin duda y además guarda también un gran parecido con la figura que finalmente aparece representada en la obra del Camarín de la Virgen de las Angustias, con lo cual pudiéramos pensar que aquí hubo una importante labor por parte de Garnelo, de restitución de las formas, porque ciertamente en la prensa de la época pues se ratifica que las composiciones originales pues presentan grandes lagunas y que las labores de restauración son ciertamente encomiables, porque hay que representar a veces hasta grupos de figuras enteras y así, cito literalmente cómo aparece en la prensa cómo aparecen descritas las labores a que se ve obligado el restaurador. Otro detalle que también quiero llamar la atención en la composición es la disposición de la figura de Jesús, que aparece con los brazos abiertos, una disposición un tanto inusual dentro de la iconografía de la época. Todo lo más normalmente suele aparecer bendiciendo o suele aparecer en una actitud serena y madura, porque el representar a Jesús en una actitud infantil no era consecuente pues con los requerimientos iconográficos de la época, del siglo XVII y menos aún del medievo, donde a veces se representaban al niño Jesús con un rostro maduro, porque en fin, se pensaba que la representación de Jesús debía de estar acorde con un condicionante de conocimiento y de madurez, como correspondía a la figura del Mesías, ¿no? Y aquí el hecho de que el niño aparezca representado como tal, con los brazos abiertos y en una actitud ciertamente infantil, pues me da pie a pensar que pudiera ser también una recreación aportada precisamente por parte de Garnelo, y que además vamos a ratificar pues corroborando esa misma disposición en otras obras del propio Garnelo. Bueno, para seguir con esta secuencia compositiva de Garnelo en relación con la pintura mural, no podemos dejar de citar su obra más emblemática, que es la decoración de la bóveda del despacho del presidente del Tribunal Supremo en el Palacio de Justicia de Madrid. Pues una obra que fue realizada entre el año 23 y el año 24 y que supone, sin duda, a mi juicio, pues la obra más importante de toda la producción de Garnelo, de la cual en el Museo Garnelo de Montilla pues poseemos también una magnífica composición al óleo sobre lienzo, donde se estudia el grupo central, el grupo del Collar de la Justicia. Bien, siguiendo ya y para terminar con este recorrido por la iconografía religiosa en la obra de José Garnelo, tenemos que citar La muerte y tránsito de San Francisco de Asís, otra obra que se encuentra en la iglesia parroquial de San Miguel en Enguera y que fue donada por el artista en atención a los requerimientos de la Junta de Reconstrucción Parroquial tras la guerra, pues para dotar de imágenes religiosas a la parroquia se le pidió a Garnelo la donación de alguna obra religiosa y Garnelo tuvo la atención de donar a esta iglesia de Enguera, de la ciudad, de la población natal del artista, pues esta importante composición, que era un estudio también preparatorio de este mosaico que actualmente está dispuesto en la iglesia de San Francisco de Bilbao y que fue realizado en Venecia, en los talleres Agazzi, y que viene a significar también pues otro importante hito dentro de la producción religiosa de José Garnelo. Bueno, y como no, también tenemos que citar su apostolado dispuesto
en los pilares de la iglesia parroquial de Santiago, que todos conocéis, aquí en Montilla. Aquí tenéis la figura de San Pedro, bueno, San Pablo, San Mateo y Santiago como santo titular de la parroquia. La Dolorosa, también del año 29, otra importante composición que forma parte integral de los fondos del Museo Garnelo y que viene a significar también pues, otra importante composición dentro de esta temática religiosa dentro de la producción de José Garnelo. Y por último, pues San Francisco Solano, predicando en el Nuevo Mundo, otra composición de carácter religioso del año 38, igualmente presente en los fondos, integrando los fondos del Museo Garnelo de Montilla. Bueno, volviendo a la adoración de los magos de Granada, quiero volver a insistir en esa disposición del Niño Jesús presente en esta cerámica del año 25, fijaos, es prácticamente pues, de una fecha similar, esa actitud de disponer al niño pues, en su condición como tal, ¿no? como un niño coherente con la edad en que aparece representado, pues fue habitual dentro de la producción de Garnelo. Incluso en una obra anterior del año 1910, este apunte en el que aparecen los padres del artista junto a una de sus nietas, ¿no? Una de las hijas de Manuel Garnelo, del escultor, pues también aquí adopta idéntica disposición. O sea, los niños son niños y han de ser representados como tales, no es, digamos, el dictamen que guía el proceder de José Garnelo. Aquí tenéis un detalle de la niña representada pues, en una actitud ciertamente infantil, ¿no? O en este óleo de San José con Jesús Niño, que es una consideración que Garnelo hace de una escultura, pues posiblemente de José Risueño por la traza de la composición. Bien, en esta composición, y ya para terminar, pues hemos de decir que ciertamente en la obra presente en el Camarín de la Virgen de las Angustias hay muchas claves garnelianas, de lo que debemos de deducir ciertamente, pues que la obra original debió de quedar en un estado de deterioro muy importante tras el incendio, lo cual obligó a Garnelo a estudiar minuciosamente. Aquí tenemos el botón de muestra de esos afanes en relación con el estudio para su posterior consideración en el Camarín de la Virgen de las Angustias, en esta obra del principio del 18, pues para que la labor de restauración fuera consecuente y pudiese ser abordada con las máximas garantías. De lo cual, pues, en la obra invitada, pues, podemos corroborar idénticos aspectos. Y finalmente esta imagen, como tributo al artista, que ciertamente pues, siempre está presente entre nosotros, como lo está también la persona de Manuel Cabello de Alba. Así que muchas gracias y buenas noches. ¿Cuál es el caso?
trabajarlo. Y cuando has dicho lo de la iconografía también de Lima en esta época. Leonardo, en la última cena, distribuido a la derecha izquierda, recortados por manos, no representa la divinidad, sí, exacto. Leonardo tampoco quería dar... Muy suelta y transparente casi. Obedece a eso. ¿Y el resto de las imágenes? Está como muy iluminado, como Parece que tiene más detalles. aquí no es posible encontrarlo.